y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor. Ensalcemos todo su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta. Me libró de todos mis temores. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Muy bien, buenas noches. Nos encontramos de nuevo en esta semana. Como ustedes saben, nosotros queremos compartir con ustedes 3 días por lo menos, hacer nuestra reflexión, ¿verdad?, sobre los salmos, encontrarnos juntos, conocer siempre algo más de la palabra de Dios. Es tan importante que sepamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere decir a través de estos hermosos cantos, a través de estas hermosas poesías. Nosotros introdujimos ya la semana pasada, ¿verdad?, los 3 días iniciales, incluso la semana anterior cuando hicimos una introducción general. Y queremos seguir hablando qué son estos libros o este libro de los salmos, porque nosotros tenemos una colección de 150 salmos, pero sabemos que hay más o menos otros 90 salmos apócrifos, es decir, que no entran dentro de lo que nosotros hoy tenemos, la Biblia, ¿verdad? Entonces estos son los apócrifos. Con esto no quiere decir que esos salmos no sirven o que estos salmos no han servido para la oración y para el encuentro, ¿verdad?, del pueblo, de la gente con Dios. Así como nosotros tenemos tantas poesías, tantas canciones, nosotros utilizamos algunas, ¿verdad?, de aspecto litúrgico. Ustedes saben que en ese sentido también hoy en día las músicas, si es que nosotros vamos a seguir con una rigurosidad de la ley en cuanto a la liturgia, muchos cantos que nosotros estamos utilizando en nuestras litúrgicas, entre comillas, tal vez nosotros no utilizaríamos. Es interesante eso, porque hay ciertas normas y hay ciertas reglas que dentro del aspecto litúrgico se ponen para que podamos hacer canto, hacer la misma poesía. Estos son elementos muy interesantes que nos pueden ayudar. Por eso que también más adelante tendríamos que hacer un lindo festival o algo por el estilo, un concurso así, donde de acuerdo a ciertas fiestas hagamos, ¿verdad?, donde todos participen, pero donde se pongan bien las reglas, cómo tiene que ser. No se puede decir cualquier cosita, ¿verdad?, sino que verdaderamente, como encontramos en los salmos, son inspiraciones muy profundas de Dios, pero que están hablando de la realidad que está viviendo el salmista o el pueblo o quien está recitando o quien está cantando allí frente al Señor. Vamos a seguir entonces hablando ahora, como título pongan ahí, el libro de los Salmos. Ya dijimos que es una colección
de 150 unidades, 150 salmos que nosotros encontramos. Y esta es una colección muy interesante porque está mirando hacia la Torá. Es decir, cuando hablamos de la Torá, en hebreo significa la ley. Está queriendo imitar de cierta manera lo que nosotros encontramos en los 5 primeros libros que le llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Es entonces la Torá, la ley. Y entonces cuando el autor sagrado también toma estos 150 salmos, los divide en 5 partes muy interesantes, como imitando y como diciendo, así como seguimos nosotros la ley de Dios, como seguimos los reglamentos, los mandamientos del Señor, así también a través del canto, a través de la reflexión, a través de los salmos, también nosotros seguimos esta misma ley del Señor. Ya hemos hablado en las clases anteriores que el Salmo número 1 incluso nos está diciendo que aquí encontramos 2 posibilidades. Es lo de Deuteronomio 30:15, decíamos, 2 caminos. El camino de la verdad y el camino de la mentira. El camino del bien y el camino del mal. ¿Y quién es el que se va a decidir a seguir ese camino? Y bueno, somos nosotros. Siempre todo esto es propuesta, lo que se nos presenta de parte del Señor. Esto es lo lindo y esto es lo interesante. Vamos a ver entonces que la mayoría de estos salmos, de lo que nosotros tenemos en este género, conserva el Antiguo Testamento. Conserva el Antiguo Testamento. Yo les pediría que abran un poco su Biblia y ya hicimos nosotros, incluso hicimos un canto, solamente una partecita porque yo no me recordaba también con el canto todos los versículos, pero abran de nuevo el Salmo número 8. Miremos un poco y procuremos hablar algo o procuremos decir algo sobre esto, lo que nosotros encontramos. Están normalmente respondiendo a lo que encontramos en el Génesis o encontramos en la ley o encontramos también en los profetas, las ideas principales, las propuestas principales de una comunidad que se reúne, que está en la boca de los profetas y que ahora ellos lo están poniendo también a través del cántico, a través entonces de los salmos. Hicimos esa comparación más nuestra para entendernos a nivel paraguayo y tella. Es como yo les decía, en una historia, no sé, de la guerra de Nanagua, de la guerra del Chaco, vos podés escribir una crónica y podés decir, y sucedió esto, y vinieron los soldados, y tomaron Grendagüey, no sé, cuántas cosas podemos ir contando en la historia narrada, en una historia así. Sin embargo, vos le agarrás ahí al famoso 13 Tuyutí, ¿verdad?, de Emiliano R. Fernández, y vos ahí también encontrás, ¿verdad?, esa misma narración, digamos, entre comillas, pero en versos. Y te cuenta prácticamente la misma cosa. Evidentemente que lo que ahí encontrás es el mensaje, el sentido patriótico, el sentido entonces de lo que él está queriendo transmitir. Y ahí entonces nosotros encontramos alegría, encontramos hazañas, encontramos valentía, encontramos esfuerzo del soldado, en fin, todo lo que sea. Entonces en esa poesía, donde se quiere demostrar, ¿verdad?, un sentido épico, donde se quiere levantar verdaderamente el espíritu de esa gente tan valerosa, cómo lucharon, cómo ganaron esa guerra, ¿verdad? En realidad, seguramente que fue de otra manera, ¿verdad? Algo de verdad debe tener, ¿verdad? Pero no todo lo que está escrito ahí. Por ejemplo, el famoso ese, machete, jaimbe, y cocuepe, guayalomitao, copí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, como diciendo que solamente eso es. Pero en fin, son elementos muy interesantes que a nosotros nos pueden hacer entender también lo que significan los salmos. A través de los salmos nos acercamos a Dios, a través de los salmos nosotros estamos hablando de lo más interior y lo más profundo del hombre. Miren el Salmo 8, por favor, como les pedí recién, vamos a leer un poco. La grandeza y la dignidad del hombre, nos dice aquí. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Habíamos dicho desde esta reflexión también que se está refiriendo directamente al Génesis, ¿verdad?, a la misma creación, a la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Tú que afirmaste la majestad sobre el cielo, con alabanza de los niños, de los más pequeños,
erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste el dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca por senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y fíjense que aquí nosotros tenemos la traducción en castellano, pero también es hermosa, ¿verdad? Hermosa esta poesía, es hermoso así como nosotros podemos leerlo. Pero imagínense, en la lengua original, el hombre, el salmista, que está cantando ahí en el hebreo, cómo en esa cadencia y en ese ritmo especial, ¿verdad? Del hebreo, cómo van cayendo esas palabras sobre cada uno de estos términos o cada uno de estos elementos, de estas ideas que va transmitiendo, ¿verdad? Pero es la grandeza de Dios, es lo del Génesis 1:26, que estamos diciendo, un Dios que es tan grande, tan generoso, tan donador de vida que le regala todo al hombre, ¿verdad? Eso es lo que estamos encontrando. Bueno, vamos a seguir un poquitito más entonces. Algunas de estas composiciones semejantes quedan con todo enmarcadas en el contexto de otros libros, eso es lo que acabamos de decir. Quedan enmarcadas en el contexto de otros libros. Este Salmo 8 ya pusimos como experiencia nuestra de mirar que encontramos en otro libro. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Génesis, Génesis 1:26, y lo leemos desde ahí. Ahora, miremos los nombres que encontramos aquí en los salmos. Todos los nombres que se han dado a la colección de salmos dicen mucho por sí mismos de su naturaleza, es decir, de esa naturaleza y de ese contenido que está transmitiendo el salmo. Los corrientes en nuestras lenguas de libro de los salmos o salterio proceden de la misma versión griega, salterium, en griego eso lo dice así. Nosotros hicimos una traducción directa que pasó al castellano, ¿verdad? Salmos, salmoi, salmos, eso está entonces en griego, es una palabra griega, que nosotros lo asumimos a sí mismo. Salmos, ñandé ñañe monguetajina, entonces ñañe en griego, en realidad ñandé ñañe en griego, cuando decimos salmos, solamente que se ha castellanizado, ¿verdad? Entonces se trajo al castellano a sí mismo, pero con el mismo sonido del griego, ¿verdad? Salmos. Por lo tanto, según el significado de estos nombres, de psallo, pulsar con el plectro, el instrumento. Veis la satlo, es decir, como nosotros decimos, la púa, ¿verdad? Con la púa. El instrumento, pulsar las cuerdas. De ahí viene entonces ese sallo que se dice, psallo. Y de ahí vendrá después el salmoi, el que está pulsando las cuerdas. Las piezas contenidas de esta colección son, por lo tanto, cantos para ejecutar al son de instrumentos musicales. Entonces, psalmo, salmoi, está queriendo decir que son cantos puestos ahí como para ejecutarlos, cantarlos con el son de instrumentos. Entonces, esto ya nos tiene que ayudar también a pensar, ¿viste? Nuestra liturgia. Por eso yo les estaba diciendo, si nosotros vamos a hacer una liturgia así súper espectacular, bien pensada, ustedes tienen que saber que los salmos, ¿verdad? Porque estas pues son culturas también orientales. Ñandente con ñande cultura occidental, medio, ¿verdad? Mucho con la razón, mucho más bien el pensamiento, a pesar de que los griegos son los que nos dieron, ¿verdad? La cultura occidental, ¿verdad? Pero aquí también hay una mezcla, ¿verdad? Porque esto nosotros lo estamos encontrando desde el hebreo, ¿verdad? Lo estamos escuchando y entendiendo de esa cultura más bien oriental. Y esa cultura oriental que tiene ese tiempo necesario,
otro estilo, ¿verdad?, de vida, otro estilo de pensamiento, otro estilo de relacionarse con la vida. Entonces después viene nuestra cultura occidental, que es la cultura un poco de la razón. Y nosotros tenemos mucha influencia en ese aspecto, ¿verdad? A pesar de que nosotros, en nuestra cultura, unida a la indígena, a la de los guaraníes, sin embargo nosotros tenemos es muy parecido con la cultura oriental. Entonces nosotros tenemos una mezcla, como decimos en nuestra música de diosa y pantera, la de mezcla, lleva. Entonces están los dos elementos. Está el elemento de la razón occidental, pero nosotros tenemos mucho también de ese aspecto intuitivo, de ese aspecto entonces que es el estilo de pensar, pero diferente, que es el estilo oriental. Y entonces nos dice que ese nombre del instrumento musical, salterio, pasa así a designar la colección de cantos. Porque entonces te estaba diciendo, incluso miren un poco en las introducciones de los salmos, algunos directamente te ponen, no sé, para comenzar, ya que estamos, ustedes seguramente tienen abierta todavía la Biblia, y miremos un poco el Salmo 8, el versículo 1, ¿qué te dice? Del maestro de coro, con la cítara de Gat, Salmo de David. Es decir, como que te da las indicaciones antes de comenzar. Te dice, esto se tiene que ejecutar de esta manera. Los que son músicos y los que tienen que dirigir un coro o lo que sea, ¿verdad? Acuérdate, todo viene escrito ahí en su partitura, ¿verdad? Ahora quién va a entrar, ahora entra el oboe, ahora entra la trompeta, ahora entra entonces el piano, ahora entra la voz, ahora entra todo el coro, ¿verdad? Después ya va memorizando ciertamente, pero siempre tienen sus indicaciones para darle sentido verdaderamente a lo que está haciendo. Aquí también, porque esta era una manera, una forma excelente, ¿verdad?, de rezar, de unirse a Dios. Y entonces son cantos, son poemas, entonces donde el pueblo entraba y estaba en esa quietud y en esa reflexión. También ante los problemas y dificultades, porque tenemos muchos salmos de dolor también. Pero nosotros sabemos, ñandeco yarecuay, la ñan de música. Muchas veces nosotros nos sentamos ahí a llorar, no sé, cualquiera de las músicas paraguayas, o música yaje, o si no, esas guaranias profundísimas, ¿verdad?, que llora la ausencia del urutaú, por ejemplo, ¿verdad? O si no, otras músicas, otras guaranias, así que te hace sentir, por ejemplo, Anaí. Anaí, las arpas dolientes, hoy lloran arpegios, etcétera, etcétera. Es juezín. Entonces vos vas cantando, pero viste que desde adentro también, como hay momentos de alegría, ¿verdad?, de salto, de griterío. A ver, ya te llegó la de polka, llevo puraje, ya se busca y galopera, lo mitad, se busca cuanto va y pucuya, etcétera, etcétera. Y así son elementos entonces dentro de una cultura que expresan el sentir del hombre. Y esa es la forma de manifestarse. Evidentemente que aquí nosotros nos estamos centrando a una cultura, pero una cultura religiosa. Eso sí, aquí entonces nosotros hacemos como un apartado. Y ese apartado dentro de toda cultura es siempre lo que nosotros expresamos en un sentido religioso. Y esos son los salmos. Miren, por ejemplo, el Salmo 9, el versículo 1, del maestro de coro para oboes y arpa. Salmo de David, ese es como decir quién es el que escribió, ¿verdad? Después tenemos el Salmo 11, del maestro de coro, dice, ¿verdad? Después, y así va. Miren un poco el Salmo 12, del maestro de coro en octava, ¿viste? En octava, vea por ejemplo, en octava, muy a Pepe. Salmo de David. Bueno, mire por ejemplo el Salmo 17, Salmo 17, súplica del justo en la persecución, ¿viste? O sea, los temas también que nosotros después vamos a encontrar y vamos a ir viendo. Pero todo lo importante que nosotros estamos mirando es de dónde viene este nombre. El nombre viene porque nos está diciendo que es esa colección y que significa sobre todo el canto y que viene del psallo, pulsar, ¿verdad? Pulsar las cuerdas, pulsar el instrumento, tocar en bopúa lleva.
para poder cantar, ejecutar, que pueda acompañar entonces a esa alegría o también a esa angustia o lo que el salmista está queriendo expresar. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida, ¿verdad? No se vayan aquí en nuestra reflexión sobre los salmos. Estamos en YouTube y en Yarañe TV. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Ya comienza? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra,
en toda la tierra. Bueno, eso entonces ya que estábamos hablando recién, ¿verdad?, de este salmo tan hermoso, el Salmo 8. Eso decíamos en nuestra reflexión, ¿verdad?, de este Salmo 8, nos hace reflexionar de otros pasajes del Génesis directamente 1.26. Pero vamos a seguir con otros elementos y hablando siempre y mirando como ejemplo estamos poniendo este Salmo 8, porque estamos haciendo una introducción general, ¿verdad? Y entonces dentro de esta introducción general lo que queremos hacer nosotros es poner como paradigma, es decir, como modelo, para que entendamos cómo el salmista o los salmistas o la escuela deuteronomista, porque es muy difícil conocer quiénes son los autores de estos salmos. Nosotros encontramos aquí, dice, de David. Evidentemente que esto se le aplica después, de verdad, a David, así como muchas otras cosas, ¿verdad? Pero son elementos ya más bien teológicos en este sentido cuando nosotros estamos mirando. Bueno, vamos a seguir con respecto al nombre del instrumento musical, salterio, así se llamaba este instrumento musical, pasa a designar la colección de los cantos. Entonces, el mismo instrumento, salterio, pasa después a designar toda esta colección. Estas cosas tenemos que saber nosotros entonces, de dónde vienen los salmos, de dónde viene el salterio. El salterio se llamaba el instrumento y después ese mismo instrumento se le aplica, ¿verdad?, a toda la colección de estos cantos que tenemos nosotros ahí. Entonces este nombre corresponde en hebreo al término mizmor, mitzmor. Ese es el término en hebreo, mitzmor, de tzamar, que quiere decir cantar, y también significa el canto, tzamar. Eso entonces viene de mitzmor y del término tzamar, que significa el canto de por sí. Muchos salmos individuales llevan esta designación entre sus títulos, pero de hecho no es nombre que los hebreos apliquen a toda la colección. ¿Se dan cuenta? Esto es más bien posterior entonces, porque muchos llevan sus propios títulos, cada uno de estos salmos, cada uno de estos cantos, pero de hecho no es nombre, ¿verdad?, que se le apliquen a toda la colección, sino que, como siempre, se le aplica a un salmo, o sea, a ese salmo hecho. Bueno, la tradición hebrea, ahora entramos, porque desde ahí miramos en la Biblia hebrea, llama a los salmos Tehilim. Este es otro elemento también importante para tener en consideración. Los Tehilim, incluyendo en el término otras formas hebreas y arameas derivadas del mismo. Es decir, el nombre procede de halal. Escuchen bien porque aquí ya les va a ser un poquitito más familiar esta palabra en hebreo, halal. Halal, halal, aleluya. Por ahí ya van a estar entendiendo de dónde viene esta palabra, ¿verdad? Halal, que significa alabar, ensalzar, gritar, eguero purajei, eguero sapucayo. Vean que dicen la halal. De ahí viene el halel. Ya quiere decir Yahvé, ¿verdad? Halal, ya, halel, lu, ya. Después entonces querrá decir alabar, gritar, victorear a Él, es decir, a Yahvé. Aleluya, gritar, ensalzar a Dios. Bueno, esta es la colección, justamente hay toda una colección de halel, de halal, sería el nombre, verdaderamente el sustantivo como tal. La colección entera sería una serie de himnos y cantos de alabanza. Entonces entiendan, es una colección de himnos y de cantos de alabanza, el halal. Es una forma, entonces, es casi como decir un género literario, es un estilo del güero sapucay. No sé, nosotros tenemos los géneros también musicales. Está la polca, está el creú, está la guarania, está, no sé, el chamamé, está el corrido, no sé, cada uno. Y así entra dentro de esto también el estilo de cantos que ellos tenían. Y uno de ellos, el halal, su estilo propio. Y también como contenido, principalmente, ¿verdad? Por lo tanto, esta definición se adapta bien a muchos salmos,
Para otros, en cambio, iría mejor el término que de hecho se encuentra al final de la colección de los Salmos de David. El nombre es Tefilot, Tefilot en hebreo también, ¿verdad? Tefilot, que significa oraciones. Tefilot. El otro era Tejilín. Y Tejilín entonces quería decir qué cosa. El Tejilín viene del halal, es decir, de la alabanza, del griterío, en bourra, en boviva, aleluya, aleluya, alabanza, grito al Señor, y aquí por otra parte también encontramos el tefilot, pero el tefilot quiere decir oración. También entonces tenemos no solamente cantos, o la colección de cantos, o la colección de esta alegría, de este griterío, que podemos decirlo así, sino que también tenemos una colección de oraciones. Los dos momentos unidos abarcan y designan de una manera adecuada la mayor parte de los salmos y revelan el concepto que de ellos tenían los antiguos. Es decir, los antiguos insistían mucho entonces en este aspecto también de las oraciones. Nosotros hoy en día hacemos la famosa liturgia de las horas. ¿Y qué se lee o qué se reza en la liturgia de las horas? Y justamente se leen los salmos. Pero ahí nosotros prácticamente todos los salmos lo tomamos como una oración más bien, ¿verdad? Bueno, el que reza, y bueno, reza también con ese canto de alegría, porque se utilizan todos los salmos, ¿entienden? Pero en la colección nos estamos dando cuenta que hay colecciones de alabanza, colecciones de ñambourra, beñandeyara, y bueno, está bien, era un canto, pero ahora nosotros cuando leemos lo tomamos en una forma de oración. Lo rezamos, digamos, ¿verdad? El mismo Jalel. Miren un poco el Salmo 150 y un poquitito antes, toda esa colección final. Vamos a mirar lo que encontramos aquí. Encontramos ya estos cantos aleluyáticos se llaman, los cantos de alabanza final a Yahvé. Comenzamos, por ejemplo, con el 150, por comenzar, ¿verdad? Y vamos hacia atrás un poco, después los otros 49, 48. Todos estos son de alabanzas, también 47, 49 también. Pero vamos al 150. Alaben, ¿viste? Y comienza luego diciendo halal, ¿viste? Halel, aleluya. Lástima que en este momento aquí no tengo mi Biblia en hebreo, pero sería interesante, ¿verdad? Solamente para que ustedes entiendan también y todo lo que hicieron en enero el curso de hebreo, para que puedan entender y practicar un poco ya su hebreo y no se queden ahí, se olviden todo de su hebreo, ¿verdad? Un mes ponen ya a practicar y entonces tenemos que poner y ir despertando nuestro hebreo. Entonces, halal, halel, ya, griterío, aleluya, alabanza a Yahvé. Y esta es toda una colección. Aquí encontramos del 147. Vamos a mirar un poco el 146. Trata también, es un salmo, el 146, de alabanza a Dios, defensor de los oprimidos. Y comienza luego el 1, no sé si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 dice, aleluya, ¿viste? Halal. Después, el 145 también, porque es un himno de alabanza a Dios. Himno de David, te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Bueno, oración por la victoria y la prosperidad, ese ya el 144, se dan cuenta que ahí cambia ya. Esa ya es una oración, te está diciendo, una oración. Y entonces por eso, miren un poco por favor, ya que estamos para comparar nomás y para entender lo que significa una colección de halal, una colección de aleluya, de alabanza, con una colección que es de oración. El 144 es de oración. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la pelea. Él es mi bienhechor y mi alcázar, mi baluarte y mi libertador. En Él he puesto, porque Él es mi escudo, con que me resguardo, el que somete a todos los pueblos bajo mis pies. Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides? El ser humano para que pienses en él.
El hombre es semejante a un soplo y sus días son como un soplo fugaz, una sombra fugaz. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, hay, no sé si se dieron cuenta, hay algunos versículos que te hacen recordar de nuevo lo que nosotros acabamos de cantar, incluso el Salmo 8. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo cuides? Quiere decir que el autor sagrado conoce todos los salmos y por ahí cuando se está inspirando y cuando está escribiendo le viene la frase de otro salmo, de otro canto y lo vuelve a aplicar. Inclina tu cielo, Señor, y desciende, toca las montañas para que arrojen humo, lanza un rayo y dispersa a tus enemigos, dispara tus flechas y confúndelos. Bueno, se dan cuenta que esta es una oración de pedido. Pero yo lo que les quería mostrar es del 145 entonces hasta el 150 tenemos verdaderamente una colección de halal, una colección de aleluya. Vamos a mirar solamente el 150 para que entiendan como ejemplo. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. ¿Se dan cuenta? Alábenlo. Alábenlo, Jalel, Jalel, Adonai, Jalel Yah, Aleluya. Alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Qué lindo que es, aleluya. Bueno, y conste que esto es traducción, Esto es traducción. Imagínense en el original cómo suena todo esto. Es lindo. Ojalá que un día podamos leer todos nosotros y todos nos entendamos, porque eso también es importante, que nos entendamos cuando estamos hablando, porque si no vamos a hablar en otro idioma y no nos vamos a poder entender, no nos vamos a poder ayudar. Bueno, vamos entonces directamente a lo que decíamos nosotros, los nombres. Vamos un poco más y ahora vamos a mirar. Segundo punto, pongan ahí, los títulos particulares. Porque decíamos que en esta colección de 150 salmos existen algunos títulos que son títulos particulares. Y vamos a ver cuáles son esos, o sea, en una forma exclusiva. Encabezan la mayor parte de los salmos, solo 34 están sin título alguno en la tradición hebrea. De los 150 salmos, 34 no tienen título. No se les puso ningún título. Evidentemente que el título que se le pone es ya el que está haciendo la colección. ¿Quién es el que hizo la colección? Y esto también es bastante difícil saber. ¿Quién es el que se puso ahí a coleccionar, a traer? Tal canto, trae esto. Ahora vamos a ordenar. Vamos a poner de acuerdo a los contenidos. Aquí vamos a poner los salmos haleluyáticos. Aquí vamos a poner los salmos, o mejor dicho, las oraciones de persecución. ¿Viste? Ahí ya cambió. Oraciones, a pesar de que nosotros pues en su género lo vamos a llamar el salterio, los salmos en forma general, a pesar de que existan variedades. Y por eso vamos a mirar los títulos particulares. Es decir, que a cada salmo se le va dando un título especial, un título particular. La mayor parte, menos 34 salmos que no tienen ningún título. Entonces dan también algo de luz sobre el concepto y el uso de los mismos en la antigüedad. Esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender algunos elementos de cómo se usaban estos salmos en la antigüedad. Desde épocas remotas, comenzando por la misma traducción de los 70, entonces estamos más o menos en el año 300 a.C., 300 a.C., que comienza a hacerse la traducción de los 70. Se han hecho tentativas renovadas para desentrañar todo el alcance de estos títulos. Mucho estudio. Varios de ellos siguen con todo hasta hoy reteniendo su secreto, ¿verdad? O sea, no te cuentan, no te dicen. Las versiones antiguas se comportan ante ellos con significativa libertad. Las versiones antiguas, con mucha libertad entonces. El valor que puedan tener para la interpretación de los salmos es mínimo o nulo. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar los salmos?
Entonces yo me iba a meter y me iba a hacer ahí exégeta. Evidentemente que será importante, ¿verdad? Pero para hacer una interpretación de esto, porque esto es puro sentimiento, es la poesía, ¿verdad? Que sale, que fluye del interior. Entonces, sí, está bien. Yo también puedo agarrar esa música, pero ¿verdad? Y comienzo a entrar y a buscar y a hacer mi exégesis, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Una exégesis que es bastante difícil, porque yo voy a entrar, entonces ciertamente que voy a mirar desde lo externo, pero justamente estas poesías y estos cantos están saliendo de adentro, salen de un corazón herido, de un corazón alegre, de un corazón rebosante, entonces de entrega, de todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero cuando es con el sentimiento es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil hacer una buena exégesis, o sea, estas poesías, de estos cantos. El valor que pueden tener para la interpretación de los salmos es mínimo o nulo. Su importancia, escuchen bien, está en el campo de la historia o del uso que los antiguos hicieron de los salmos. Es decir, ¿para qué lo fueron utilizando? ¿En qué momento se fue creando? Eso sí que nos va a ayudar porque vamos a entrar en nuestro contexto histórico. Conociendo el contexto histórico, entonces nosotros vamos a ir a lo esencial y fundamental, que será el mensaje. Y cuando vos tengas el mensaje, entonces eso lo vas a traer como para hacer una interpretación, para hacer entonces una hermenéutica, ¿verdad? Ya dentro de una realidad que vos conocés. Pero necesita, ¿verdad?, su tiempito. Ahora, estos títulos particulares se dejan agrupar en categorías diferentes. Algunos con títulos muy genéricos, muy generales, nombres de especies literarias o de géneros, así los títulos de salmo, canto, canto gradual, lamentación, alabanza, oración, y los misterios de Mictán y Maskil, que pueden significar respectivamente oración secreta e instrucción. Oración secreta o instrucción. Maskil o Mictán también. Mictán o Maskil. Es como entrar en un secreto, ¿verdad? En un secreto del canto, de lo que se está transmitiendo. Otros son indudablemente indicaciones musicales. Algunos son solamente indicaciones musicales y litúrgicas o rúbricas. Es decir, entran ahí pero indicando qué es lo que tiene que hacer el maestro de coro, Salmo de David, o sea, te va explicando, es como una breve introducción. El valor exacto escapa más de una vez a toda satisfactoria explicación. En ellos se habla de instrumentos musicales, se alude a melodías, ¿con qué melodía? Según las cuales el salmo en cuestión se debe ejecutar también, ¿viste? El salmoi, que se debe ejecutar de alguna manera. Se precisa la ocasión para la que el salmo estaba destinado. Así, entre otras, estas indicaciones son instrumentos de cuerda, son flautas o también sobre el octacordio, con la gitit o cítara de Gat, ahí está. Gat, entonces se llama el instrumento gitit, según los lirios, según la cierva de la aurora, para acción de gracias, para conmemorar, para instrucción, para el sábado, canto de la edificación del templo y quizá también en este grupo canto gradual. El director o maestro de coro, viste que te señala también, eso siempre te van a encontrar. Tienes que ir mirando después uno a uno así despacito al iniciar el salmo, siempre te va a poner, algunos por lo menos, otros no ponen nada, ¿verdad? Como dijimos 34 por ahí sin título, que no tienen y bueno, pero uno lee y después va entendiendo más o menos cuál es el contexto. La exclamación litúrgica, aleluya, alabad a Yahvé, recurre en varios salmos. En varios salmos tenemos eso, aleluya, alabad a Yahvé. Al principio, al fin, o uno y otro, puede también clasificarse en esta categoría.
en esta categoría de los salmos. Hay títulos que se podrían explicar como de autores, títulos que se podría explicar como de autores, o sea, quiénes lo hicieron, o quizás mejor también de colecciones, de David, de Salomón, de Asaf, de los hijos de Coré, de Emam, de Etán, de Moisés. Estos nombres están precedidos siempre por el Lamed, que sería la L para nosotros, ¿verdad? Esa es la letra Lamed, la L para nosotros en castellano, la L sería Lamed. Entonces, este Lamed, el sentido del autor, habría más de un salmo con doble, escuchen bien, con doble paternidad, algún salmo. Entonces, con doble paternidad, es decir, que no sabemos bien de dónde está viniendo, ¿verdad? Pero aparte de esto, el análisis interno demuestra a todas luces que muchos de los salmos no pueden ser del autor ni de la época a que en virtud del título deberían atribuirse, como no son los libros del Cantar. ¿Se dan cuenta? Esto es interesante porque aquí vamos descubriendo. Hay algunos salmos que se le está aplicando a personajes, pero sabemos que esos salmos no corresponden a esa época. Eso ya es un estudio mucho más profundo, ¿verdad? En el sentido histórico, en el sentido exegético. Y entonces uno va descubriendo, ¿verdad?, todas estas dificultades. Ahora, de atribuir a ese Lamed del sentido de autor, habría más de un salmo con doble paternidad. Pero, aparte de esto, el análisis interno demuestra a todas las luces que muchos de los salmos no pueden ser del autor ni de la época en virtud del título que deberían atribuirse, como no son el libro del Cantar. Sabiduría de Eclesiastés, obra de Salomón, el Lamed, que precede a estos nombres, puede tener otros sentidos más plausibles de posesión, finalidad, destinación. En los poemas de Ugarit, por ejemplo, también se encuentra. ¿Se dan cuenta? Dentro de todas las culturas se van encontrando este mismo esquema, este mismo estilo, esta misma presentación. Por ejemplo, en los poemas de Ugarit se encuentra un Lamed semejante para los nombres de Baal, de Keret, de Akkad. Aquí evidentemente no es cuestión, ¿verdad?, de autores, sino de pertenencia o de destinación. Poemas pertenecientes al ciclo de Baal, etc. En los salmos se trata más bien de colecciones hechas bajo el nombre de David. ¿Escucharon? Casi todas las colecciones, y eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad?, son las que escriben David, de los hijos de Coré, y así también de los restantes. Bueno, vamos un rato a una pausa, queridos amigos. No se vayan, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, reflexiones así un poco libres sobre los salmos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos entonces con Ñande Yarañe Televisión, aquí haciendo nuestra reflexión o un compartir, ¿verdad?, sobre los salmos, así en una forma bastante general. A pesar de que parece un poco un estudio, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, pero lo que yo quiero hacer es más bien dialogar un poco con ustedes. Ciertamente después ya ahí con Arnaldo vamos a ver las llamadas telefónicas para que ustedes puedan llamar o por WhatsApp. Entonces llamar y así yo escucho un poco, veo las preguntas, hablamos y eso también se escucha al aire. Tenemos que practicar todo. Así entonces el día de mañana cuando tengamos nuestra televisión, entonces ahí nosotros podamos también desempeñarnos bien y estudiar bien y hacer bien las cosas, ¿verdad? Pues yo ahora en este momento todavía no les estoy viendo, después vamos a tener que comprar más adelante seguramente una pantalla ahí detrás de las cámaras donde yo también les pueda ver a ustedes o las personas que llaman, en fin, vamos a ver todo eso, yo mismo me veo a ver cómo estamos. Bueno, todo esto es entonces experimental, como decimos nosotros. Bueno, vamos un poco, siempre estamos hablando, el punto número 2, sobre la cuestión de los autores, es decir, sobre los títulos particulares, ciertamente, donde le ponemos a algunos autores específicamente. Por ejemplo, a David, a Coré, a todos los que tienen y llevan este nombre, Salomón también, Asaf, Emán, Etán, incluso de Moisés, imagínense, hasta de Moisés. O sea, esto nosotros sabemos que tiene el sentido del autor, bien sea real o más bien ficticio, ¿entienden? Sea real o ficticio. Entre estos presuntos autores están los hijos de Coré, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, entre los autores, están los hijos de Coré. Bueno, que no son un autor, sino una familia levítica del linaje de Kehat. Los salmos que están bajo su nombre son una colección perteneciente a esa familia. Bueno, vamos entonces ahora directamente, como nosotros decíamos, a los autores de los salmos. Miremos un poco, los autores de los salmos, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos saber? Hoy en día para nosotros es más difícil todavía. Lo único que podemos decir es, bueno, leer y lo que nos dicen, lo que nos cuentan. Pero también los que nos quieren contar, de cierta manera, también se encuentran con muchas dificultades. Estos grandes estudiosos que pasaron la vida y que pasan la vida quemando pestañas en las bibliotecas, tratando de entender, de descifrar, de saber de dónde viene, ¿verdad? Yo he visto a muchos personajes grandes, biblistas, estudiando, cuando estaba estudiando también en Roma. Por ejemplo, después de que el cardenal Martini terminó de ser el obispo ahí en Milán, él fue a Roma y estuvo primero en el estudio bíblico de Roma, donde justamente yo en ese momento estaba estudiando. Y ahí es enorme, ¿verdad? O sea, hay varias salas, hay varios lugares. Y había un lugar exclusivamente de profesores, ¿verdad? Tienen su pieza ahí donde... Y cada uno, hay un silencio total, sepulcral. Uno se cruza entre todos, uno va, busca, es libre, uno va y busca los libros espectaculares. Uno está dentro, como dentro de una caja de libros, ¿verdad? Se encuentra ahí. No sé, creo que era 350.000 libros solamente el aspecto bíblico, ¿verdad? Imagínense.
era lo que tenía esa biblioteca allí en Roma, el bíblico de Roma, espectacular. Bueno, el cardenal Martini ahí, pero tenía un secretario que justamente le iba y le buscaba los libros, ¿verdad?, que le iba pidiendo. Pero después ya ciertamente un poco más viejo, y después él ya fue a Jerusalén también, y estuvo ahí en Jerusalén, porque ahí está el otro centro bíblico también de los jesuitas. Y así, cosas muy interesantes que uno lo pudo ver y cómo se dedicaban verdaderamente al estudio. Y vos le veías, la biblioteca se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde. Yo estaba entre ellos también porque yo a las 8 de la mañana ya estaba ahí sentado o buscando por ahí ya mis libros, me sentaba y comenzaba ya a organizar, ¿verdad?, mi estudio. Y cada uno ahí libre, cada uno, en un silencio sepulcral, cada uno metido en su mundo, eso sí, cada uno. Lo único, ni buen día te dice, así nomás te baja la cabeza, así nomás. Bueno, pero era un mundo espectacular, ¿verdad?, donde uno se siente, ¿verdad?, a gusto, donde uno lee, entiende, sabe, busca, indaga. Tenés toda la respuesta, porque si no sabes algo y tenés que comenzar a investigar, a buscar, hasta encontrar. Bueno, esto a raíz de esta experiencia que les quería comentar, justamente por lo que encontramos aquí cuando te está hablando de los autores, ¿verdad?, de los salmos, como los de la poesía popular, de la poesía tradicional, de la poesía anónima. No son desconocidos los autores. Esto es lo que es importante, ¿verdad?, que nosotros también vayamos entrando poco a poco en este entendimiento, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos muchas veces demasiada influencia porque nosotros nos hemos callado mucho, a través de los medios de comunicación muy poco hemos hecho, ¿verdad? Y hasta ahora luego, ¿verdad? Yo por eso que estoy insistiendo mucho, estoy buscando los recursos, a ver, tenemos que tener lo antes posible nuestra televisión 24 horas, EWTN y Yaguá, ¿verdad? Algo nuestro, porque nosotros nos hemos callado mucho tiempo de explicar, de decir, de dar a conocer. Nos quedamos muy en lo popular, ¿verdad?, muy en lo sencillo, en lo superficial. Y entrar así profundamente y conocer bien todo lo que hay dentro del mecanismo, a nosotros nos cuesta bastante, ¿verdad? No le dedicamos mucho tiempo. No queremos luego ni escuchar ni estudiar muchas veces. Bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Pero de por sí también nosotros mismos no es que hemos dado tanto. A mí en este momento tal vez no me interesa tanto cuántas personas están viendo, están estudiando, están siguiendo este curso. Porque esto que nosotros hacemos, si hoy dejamos grabado todo, acuérdense, tal vez dentro de 50 años, si es que todavía esto lo pueden utilizar, todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos, va a servir muchísimo. Pero vamos a tener que hacer, vamos a tener que comenzar. Y se comienza de cero, es la semillita. Tal vez nosotros ya ni veamos los frutos, pero tenemos que hacer. Por eso que yo insisto y me apuro un poco, porque ya no soy tan jovencito, ¿verdad? Entonces tenemos que meternos, darnos, procurar que verdaderamente con ese apoyo podamos tener ya lo antes posible nuestra televisión. Tienen que rezar mucho ustedes, ¿verdad? Tienen que rezar mucho. Nosotros ya tenemos casi un $40.000, pero todavía a 100.000 tenemos que llegar. Y entonces falta bastante, pero no hay que desanimarse. Y bueno, y después esperemos generar, una vez que comience eso, generar con los auspicios, con los apoyos de la gente y todo así. Todo debe ser entonces para la gloria de Dios. Bueno, fíjense, pero aquí nosotros muchas veces tuvimos mucha influencia y hasta ahora todavía, porque los protestantes sí se lanzan mucho ellos. Y lastimosamente muchas veces confunden en sus interpretaciones, porque ellos hacen una interpretación libre. Cada uno dice de acuerdo a lo que le inspira a Dios, dice, de acuerdo a lo que yo entiendo. Pero ¿cómo? Eso es imposible. Yo no puedo agarrar, si yo no entiendo, no es porque ahora en este momento me puse así, el Espíritu Santo me vino, ¿qué me inspira? Me inspiró tal cosa, es tal cosa y es tal cosa. No es la forma. Hay que estudiar, hay que ir, hay que investigar, hay que saber, hay que buscar. Y estos son temas muy delicados. Entonces por eso es que nosotros después también quedamos con ciertas ideas y nos cerramos a ciertas ideas, como pensando que todo eso ya es matemática pura, y sin embargo con la Biblia no hay nada, nada que esté cerrado. Hay elementos que son así, ¿verdad? Ponerle un 90, 95%, ¿verdad? Pero los otros, ¿cómo hacemos?
Siempre es una búsqueda y siempre se puede encontrar más y se puede entender mejor. Por lo tanto, indudable que en su origen estos salmos tuvieron un autor individual. Eso es indudable. O sea, alguien tuvo que haber escrito, ¿verdad? Alguien tuvo que haberlo escrito. O sea, no es que también salió del hongo, como un honguito, salió ahí del aire, vino, ¡pum!, apareció. No. Alguien tuvo que haberlo escrito, ¿verdad? Estos salmos. Y tiene que haber un autor individual, alguien que lo escribió. Quizá en su generación fue bien conocido, en su tiempo, ¿verdad? O también alguien que escribió, pero nadie supo ni quién escribió, ¿verdad? Nadie supo ni quién escribió. Pero apareció y comenzó, ¿verdad? No había ahí alguien que tenía que anotarte derecho de autor, derecho de esto, derecho de aquello, escribiste vos, este te pertenece a vos, etcétera, etcétera. No había estas cosas. Pero luego, ¿qué pasa? Pasaron a ser propiedad de todos, es decir, eso es cuando se vuelve popular, eso es cuando se vuelve de todos. Y entonces los nombres del autor se van olvidando. Y esto es lo que pasa también con los salmos. Muchos ni se conocen los autores. Otros más o menos se conocen, pero después fueron pasando esos nombres de generación en generación, que después uno se olvida quién es el que escribió, porque no había pues, derecho de autor, que esto, que aquello, que tenía que poner su firma ahí. Al contrario, incluso muchos de ellos, en vez de poner su nombre, yo era el autor y yo no ponía mi nombre, le digo, este es el Salmo de David. ¿Por qué? Porque si yo digo que este es Salmo de David, entonces todo el mundo va a leer, porque este Salmo, David es un personaje muy importante. Salmo de Salomón. Mira por lo que escribió Salomón. Pero en realidad fui yo el que escribí, ¿entendiste? Eso es lo que pasa. Entonces por eso no tenemos que ser cerrados. La ciencia siempre nos abre el mundo y nos hace entender qué es lo que hay, ¿verdad? Y hasta dónde llegamos. Eso no quiere decir que nosotros por eso vamos a perder nuestra fe. Al contrario, justamente la fe es adherirnos en aquello que es invisible para nosotros. Y esto se nos vuelve invisible porque no sabemos así bien, con toda certeza, cómo es que se escribió, quién es el autor, o cómo fue pasando de generación en generación. Luego pasaron a ser propiedad de todos, dijimos, y los nombres del autor se fueron olvidando. Las generaciones sucesivas, los que vienen posteriormente, los adoptaron como suyos y cada una dejó en su momento su impronta en ellos. Este es otro detalle. Cada generación fue dejando su impronta en ellos. Es decir, que aquí entonces la gente fue agregando algunas cositas que antes no estaban ahí. Pero entonces le fue agregando, le agregó. Yo escribí hasta cierto punto nomás, o ciertas cosas, pero después vinieron otras generaciones, lo leyeron, le gustaron y le agregaron, ya yo veo otra estrofa, le agregaron algo más. Esto, por ejemplo, son cosas así muy interesantes. Fíjense, les invito, y vamos a hacer como último ejercicio, porque creo que nuestro horario ya está llegando. No les quiero tener hasta muy tarde, porque algunos ya se van a ir durmiendo ahí mientras me escuchan. Miren un poco el Salmo 51 y entre paréntesis está el 50, ¿verdad? El Salmo, nosotros utilizamos ese que está entre paréntesis generalmente cuando decimos los números, ¿verdad? Ese pertenece entonces a la Biblia que nosotros utilizamos, sobre todo de la liturgia. Eso que está entre paréntesis es lo que nosotros solemos utilizar. Aquí está la numeración griega y la numeración hebrea. Bueno, veamos entonces, lo que está entre paréntesis es la numeración griega. Dice, y es muy conocido este Salmo, el 50, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa la sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Bueno,
Se dan cuenta que aquí es la súplica de un pecador arrepentido, se le aplica a David, ¿verdad? Ante el pecado, crea en mí, Señor, un corazón puro. O sea, está suplicando. Y así iba. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. El 14, o sea, esto se entiende, se le está aplicando al mismo autor. El autor que está ante Dios está rezando, está pidiendo, está suplicando. El versículo 14, devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. ¿Viste? O sea, este es todavía ese suplicante, hasta aquí no hay problema. Sigamos al 16. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Qué lindo que es, ¿verdad? Bueno, hasta aquí todo tranquilo. El 18. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Todo espectacular. Miren el 20. El 20. Trata bien a Sion, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Otro loite, ya vi. Otro loite. Esta es una glosa. Esto se agregó después, ¿entienden? Quiere decir que hasta el 19 todo tranquilo. El suplicante que llora por sus pecados, que se arrepiente. Señor, líbrame de la muerte, no me arrojes lejos, devuélveme la alegría de tu salvación. Pecador me concibió mi madre, todo, o sea, el suplicante. Aquí te sale y te habla de las murallas de Jerusalén, de reconstruir la ciudad de Jerusalén. O sea, otro loiteo yapi, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después los salmos se fueron utilizando, y esto se utilizó posiblemente posteriormente ante esa situación también que sufrió Jerusalén cuando se encontró asediada, destruida. Entonces en un momento ellos este salmo lo utilizaban ¿para qué cosa? O sea, ellos se sienten pecadores. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué nosotros nos encontramos? Entonces ellos rezaban esto y lo aplicaban a otras circunstancias. Y entonces al final le agregan y le dicen, Señor, trata bien a Sion, trata con bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces saltó ya a otro punto. Y además, si te habla de reconstruir los muros de Jerusalén, estamos hablando entonces de la época del 586. De David estamos hablando en el año 1000. Reconstruye los muros de Jerusalén. Estamos hablando del 500 a.C. De David estamos hablando del 1000 a.C. Si es que le vamos a atribuir a David, ¿verdad? Porque ese también es todo. En el versículo 1 dice el maestro de coro, Salmo de David, ¿viste? Se le atribuye a David. Cuando el profeta Natán lo visitó después de que él se había unido a Betsabé. Este también es otro que nos cuenta, ¿verdad? Del pecado famoso, ¿verdad? De David, que encontramos con Betsabé, que tuvo su hijo, etc. Bueno, pero eso nomás les quería comentar, ¿verdad? Lo que nos dicen aquí. Estos salmos que después uno los va olvidando o los va dejando de lado, ¿verdad? Y entonces se le atribuye a todo el mundo. Entonces después ya se vuelve algo popular, entonces cada uno lo va interpretando y lo va agregando también. De acuerdo, vamos terminando. En el periodo primero de transmisión oral, porque esto también está, la cuestión de la transmisión oral, e incluso al ser consignado por escrito, los salmos conocieron innumerables cambios de actualización y adaptación. Y con eso quiero terminar. Los salmos fueron sufriendo cambios de actualización y de adaptación. Y eso que yo les leí ahí entonces del versículo 20 en adelante del Salmo 50, es justamente eso. Fue sufriendo una adaptación y por lo tanto cambios de actualización. ¿Entienden? Bueno, queridos amigos, me parece muy interesante hoy nuestro encuentro. Vamos a seguir mañana. Entonces anímense, mañana de nuevo estaremos compartiendo con ustedes nuestra reflexión. Por Ñandeyara Ñe,
TV YouTube. Que Dios les bendiga a todos, que descansen bien y nos volvemos a ver. Ustedes saben que mañana a las 7 de la mañana tenemos la misa también por la televisión, Lobo TV. Ahí tenemos a las 7 de la mañana. Y también, Arnaldo, ¿qué nos iba a decir? Por YouTube también. El que no tenga Lobo cable, entonces puede ver por YouTube. Por YouTube también ustedes pueden ver la misa en directo a las 7 de la mañana, los que quieran ver. Entonces les agradezco a todos que sigan en la paz de Jesús. Hoy esta noche, ahora enseguida, también tenemos por Lobo, tenemos a las 11 Ñandeyara en Nuevo Testamento. Y después a las 12 vamos a tener también por NPI Ñandeyara Antiguo Testamento. Y después ya tenemos que dormir y mañana desde las 7 de la mañana ya tenemos nuestra misa y así sucesivamente. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana de nuevo con nuestras reflexiones sobre los Salmos.